Durante años, viví como si ya no existiera. No me llamaban. No preguntaban por mí. No sabían si respiraba, si comía, si lloraba. Y lo peor, no les importaba. Me fui apagando en un rincón, como esas lámparas viejas que nadie se molesta en cambiar. Para ellos, ya estaba muerta. Pero yo seguía viva. Cada mañana me obligaba a levantarme, aunque no tuviera a nadie que me esperara. Me acostumbré al silencio, al eco de mis propios pensamientos, a recordar voces que ya no volvían. Duele más el abandono de los tuyos que cualquier enfermedad. El olvido pesa más que la soledad. Un día, sin avisar, la vida me dio una nueva oportunidad. Me puse de pie. Y volví. Nadie lo esperaba. Menos aún que trajera conmigo la verdad que todos fingían no conocer. Esta es mi historia. Quédense hasta el final. Todo comenzó cuando me internaron en ese lugar. Lo llamaban residencia para adultos mayores, pero para mí fue un cementerio con ventanas. No fue una decisión mía. Un día, mi hijo mayor, Martín, me llevó a almorzar. En lugar de volver a casa, me dejó allí con una valija y una excusa. Mamá, es temporal, para que estés mejor cuidada, me dijo, con esa voz fingida que usan los que ya decidieron por uno. Nunca más volvió. Los primeros días me sentaba cerca del teléfono, creyendo que en cualquier momento sonaría. Pasaban los días, los meses, los años. Nadie llamó. Nadie vino. Y poco a poco, hasta las enfermeras comenzaron a tratarme como alguien que ya no tenía a nadie. Yo había criado 3 hijos. Les di todo, incluso lo que no tenía. Trabajé limpiando casas, cosiendo, cocinando para afuera. Mi esposo, Julián, murió joven, y yo me las arreglé sola. Ellos eran mi mundo. Pero cuando crecieron, ese mundo se desmoronó. Cada uno se fue con sus vidas, y yo pasé a ser un estorbo. Lo que nunca supieron fue que yo había guardado algo. Una verdad. Un secreto que, si salía a la luz, podía cambiarlo todo. Pero para contarlo, tenía que estar viva. Tenía que resistir. Y así lo hice. Afuera, todos pensaban que yo ya no existía. Incluso escuché rumores de que decían que estaba enferma de la cabeza. Pero yo estaba más lúcida que nunca. Y con cada día que pasaba, mi necesidad de hablar crecía como una semilla enterrada en la oscuridad, esperando florecer. Yo no siempre estuve sola. Hubo una época en que la casa se llenaba de risas, de pasos corriendo, de olor a guiso y pan tostado. Mis hijos eran mi motor. Aunque nunca tuvimos lujos, siempre hubo un plato caliente y una cama tibia. Pero el cariño, ese lo cultivé todos los días, con caricias, cuentos antes de dormir y una paciencia que solo una madre conoce. Cuando Julián murió, la vida se volvió cuesta arriba. Me puse a trabajar limpiando casas desde temprano. Salía con los pies hinchados, la espalda doblada y los ojos llenos de sueño. Pero nunca me quejé. Lo hacía por ellos. Para que estudiaran, para que no les faltara lo que a mí sí me faltó de niña. Martín, el mayor, siempre fue serio, callado. Mabel, la del medio, era mi confidente. Y Lucas, el más chico, mi razón para seguir sonriendo. Pero cuando crecieron, las cosas empezaron a cambiar. Martín se casó con una mujer que nunca me quiso cerca. A Mabel la absorbió el trabajo y los viajes. Y Lucas, bueno, él fue el que más me dolió. A veces pienso que el abandono no empieza cuando te dejan de ver, empieza cuando ya no te escuchan. Cuando hablas y nadie te responde. Cuando tus consejos se convierten en molestias. Cuando tu presencia incomoda. Todo empezó a quebrarse cuando les dije que había decidido dejarles por escrito ciertas cosas.
Me miraron raro, como si yo ya estuviera vieja y paranoica. Pero yo sabía lo que hacía. Había cosas que necesitaban saber, cosas que no se dijeron en su momento. Y eso, justamente eso, fue lo que quisieron esconder. La primera vez que intenté hablarles de lo que había descubierto, fue una noche de invierno, cuando todos vinieron a cenar. Ya los notaba distantes, pero pensé que si los reunía en casa, podría abrir mi corazón. Cociné como en los viejos tiempos, guiso de lentejas, pan casero y arroz con leche. Pero el ambiente se sentía frío, como si ya no perteneciera a su mundo. Cuando terminé de servir el postre, me senté con ellos en el living y les dije, quiero contarles algo importante. Martín se cruzó de brazos. Mabel revisaba el celular. Lucas apenas levantó la vista. Respiré hondo. Les hablé de unos papeles que encontré en una caja vieja del altillo. Cartas. Recibos. Documentos que mi esposo había escondido y que yo nunca supe que existían. No eran cosas ilegales, no. Eran cosas dolorosas. La historia verdadera de por qué tuvimos que mudarnos cuando ellos eran chicos. La verdad sobre una deuda que nos arrastró a la miseria, pero que nunca fue nuestra culpa. Un préstamo a nombre de Julián, que en realidad fue firmado por alguien más. Alguien de la familia. Ellos no querían saber. Mamá, ya pasó, me dijo Martín con fastidio. No revuelvas el pasado, murmuró Mabel. Pero lo peor fue Lucas, que simplemente se levantó y se fue. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el sillón. No por lo que dijeron, sino por lo que no quisieron escuchar. Porque esa verdad no era solo mía, también les pertenecía a ellos. Era su historia, su origen, su identidad. Y les molestaba porque venía de mí. De una madre vieja, cansada, que para ellos ya había cumplido su ciclo. Después de eso, la distancia se volvió un muro. Me visitaban cada vez menos. Hasta que un día, sin avisarme, Martín me dijo que me llevarían a un lugar mejor cuidado. Yo, ingenua, creí que era por mi bien. Pero en el fondo, sabía que era el principio del fin. Lo que no sabían era que yo guardaba una copia de todo. Y que mientras ellos me creían olvidada, yo esperaba el momento justo para contar la historia completa. Porque el silencio puede ser cómodo, pero la verdad, tarde o temprano, encuentra su voz. Los días en la residencia eran todos iguales. Las luces se encendían temprano, los pasillos olían a desinfectante y sopa recalentada. Las cuidadoras hacían lo que podían, pero no daban abasto. Algunas eran dulces, otras trataban a los viejos como si fueran estorbos. Y yo me volví invisible. El primer año, aún conservaba algo de esperanza. Pensaba, tal vez están ocupados, tal vez en Navidad vendrán. Pero esa Navidad me senté sola frente a una bandeja con pollo hervido y un budín sin gusto. La enfermera me dejó una tarjeta firmada por todos, menos por mis hijos. Después supe que Martín le había dicho a los demás que yo ya no estaba bien de la cabeza. Que me inventaba cosas. Que confundía recuerdos. Eso explicaba por qué no contestaban mis cartas, por qué nadie vino cuando me fracturé la cadera. Él había construido un relato donde yo era una vieja desvariada, y los demás, por comodidad, lo creyeron. Pero no era cierto. Yo tenía mis papeles guardados. Había escrito todo en un cuaderno, fechas, nombres, conversaciones. Incluso había una carta de Julián donde explicaba todo lo que había pasado con aquel préstamo, con la casa que perdimos, con su hermano, mi cuñado, que lo había traicionado firmando con su nombre. Todo eso Martín lo sabía, porque él también había estado ahí cuando lo descubrimos. Solo que decidió callar. Y después, ocultar. Un día,
Una enfermera joven y amable, Milagros, me encontró llorando en la sala común. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y me dijo: «Señora Carmen, usted no está sola. Dígame qué necesita». Y ese día hablé. No todo, pero lo suficiente como para que ella supiera que había algo más. Milagros empezó a visitarme más seguido. Me escuchaba. Me traía té y papel para escribir. Me alentó a seguir documentando mi historia. Y hasta me ayudó a digitalizar los documentos con su celular. No sé por qué me creyó. Tal vez vio algo en mis ojos. O tal vez también tenía heridas que nadie le reconocía. Mientras tanto, afuera, mis hijos seguían con sus vidas. Mabel se mudó a otro país. Lucas ni siquiera respondió la invitación a mi cumpleaños número 80. Martín, según supe, les dijo que yo ya no reconocía a nadie. Pero la realidad era otra. Yo estaba más clara que nunca. Y más decidida. Cuando Milagros me preguntó si quería hacer algo con todo eso, le dije que sí. Que quería contar mi historia. Que no me iba a morir sin que se supiera la verdad. No para que me pidieran perdón. No para vengarme. Sino para que, aunque sea una vez, tuvieran que mirarme a los ojos y ver a la mujer que olvidaron. A la madre que enterraron en vida. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. Mi cuerpo ya no era el mismo. A veces las piernas no respondían, los huesos dolían con cada paso. Pero lo más duro no era el cuerpo, era la mente. Porque uno empieza a preguntarse si vale la pena seguir luchando cuando nadie escucha, cuando la voz se apaga entre cuatro paredes. Había días en los que me costaba levantarme. Me sentía tan cansada que ni siquiera el sol entrando por la ventana lograba arrancarme una sonrisa. Veía pasar a otras mujeres, tan viejitas como yo, que se resignaban a esperar la muerte en silencio. Yo no quería eso, pero tenía miedo. Miedo de que todo lo que estaba haciendo no sirviera. De que nadie me creyera. De morir antes de poder hablar. Milagros seguía a mi lado. Era como una nieta que la vida me regaló tarde. Me ayudaba a ejercitar la memoria, me traía libros, me leía en voz alta. Pero el problema más grande era que yo no podía salir de ahí sola. Martín había firmado como mi apoderado legal. Era él quien decidía sobre mí. Cada trámite, cada autorización, todo pasaba por él. Y él me había encerrado con excusas. Intentamos conseguir una cita con una asistente social para revisar mi caso, pero no fue fácil. Me pusieron trabas. Que no había lugar, que los papeles estaban incompletos, que yo no estaba en condiciones. Como si ser vieja fuera igual a estar incapaz. Como si ser madre significara perder el derecho a decidir. Eso me rompía el alma. Haber dado tanto, y ahora no poder ni salir a caminar por decisión de un hijo. Pero no me rendí. Empecé a escribir más. Cada tarde, Milagros traía su celular y yo dictaba. Página por página. También escaneamos las cartas de Julián, los documentos, las fotos antiguas. Todo lo que probaba que yo no deliraba. Que lo que decía tenía peso. El obstáculo más grande era el tiempo. Sentía que la vida se me escurría entre las manos. Que si no hacía algo pronto, iba a quedarme ahí, invisible para siempre. Y eso sí era morir de verdad. El día que toqué fondo fue un martes gris. Había llovido toda la noche y el cielo seguía cargado, como si también guardara lágrimas que no sabía soltar. Me sentía débil. El cuerpo no me respondía. Tenía fiebre, me dolía todo, pero lo que más me dolía era el alma. Milagros no había podido venir ese día por un asunto familiar, y de pronto me sentí más sola que nunca. Estaba en mi habitación, tapada hasta el cuello, temblando.
Toqué el botón para pedir ayuda, pero nadie vino. Esperé más de 1 hora. Finalmente entró una enfermera nueva, con cara de fastidio, y me dijo: «Ya va a pasar, Carmen, deje de quejarse tanto». Esa frase me atravesó como un cuchillo, porque no era solo por el dolor físico, era por todo lo que representaba. Deje de quejarse tanto. Como si ser vieja significara no tener derecho a sufrir, a decir me duele, a pedir compañía. Me quedé llorando sola, en silencio. Y en ese momento, por primera vez, sentí que tal vez era cierto lo que todos pensaban. Que ya no importaba. Que ya nadie me iba a escuchar. Que todo el esfuerzo por guardar la verdad, por dejar algo, era inútil. Me quedé dormida de puro agotamiento, con el cuaderno apretado contra el pecho. Desperté al día siguiente con los ojos hinchados, pero con una idea clara en la cabeza: si me moría, que al menos supieran quién fui. No iba a dejar que mi historia se perdiera. No iba a permitir que el abandono fuera lo último que mis hijos recordaran de mí. Ese día, cuando Milagros volvió, le pedí que trajera una cámara. Le dije: quiero grabar mi historia. Con mi voz. Con mi cara. Que me vean. Que me escuchen. Y que no puedan decir que no sabían. Ella dudó al principio, pero me dijo que sí. Y así empezó todo. Esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que sentí que tenía una última oportunidad. No para vengarme, no para hacerlo sufrir, sino para dejar claro que viví, que luché, que no fui una sombra. La primera grabación fue corta, apenas 5 minutos, pero fue suficiente para que sintiera algo que no sentía desde hacía años: dignidad. Me senté frente a la cámara del celular de Milagros, con mi pelo recogido, un suéter que me trajo ella misma y mi cuaderno en las manos. Temblaba un poco, no por miedo, sino por emoción. Por fin iba a hablar sin interrupciones, sin desprecio, sin ser silenciada. Mi nombre es Carmen, tengo 82 años. Esta es mi historia, y es real. Así empecé. Conté cómo nos robaron la casa cuando yo tenía apenas 40. Cómo mi cuñado falsificó la firma de Julián y arruinó nuestra vida. Cómo mis hijos, en vez de buscar justicia, eligieron enterrar el tema. Cómo me dejaron sola cuando les mostré las pruebas. Cómo me internaron en esta residencia con la excusa del cuidado, pero con la intención del olvido. Milagros subió ese video en privado a una cuenta que creamos juntas. También guardamos copias en un pendrive, en un correo electrónico, incluso en una caja que escondimos en la biblioteca de la residencia. Yo no tenía acceso al mundo, pero tenía mi voz. Y ahora, tenía una aliada. En los días siguientes, grabamos más. Fragmentos de cartas, anécdotas, nombres, fechas. Todo con claridad, todo con pruebas. Incluso leí una carta que Julián me había escrito poco antes de morir, donde decía que si algo salía mal, si él no estaba para explicarlo, yo debía contar la verdad. Pero eso no era suficiente. Sabía que, para que mi historia tuviera peso, debía llegar más lejos. Milagros me ayudó a contactar con un periodista local que tenía un canal pequeño en internet donde contaba historias humanas, de gente común. Ella le escribió sin contar muchos detalles. Solo le dijo que había una mujer con una historia que merecía ser escuchada. Al principio no respondió, pero semanas después, apareció en la residencia. Pidió verme. Y cuando me senté frente a él, con mi cuaderno y mis papeles, lo vi dudar y después emocionarse. Grabamos una entrevista de casi 1 hora. Yo hablé. Él solo escuchó. No interrumpió, no dudó, no me trató como loca ni exagerada. Me miró como lo que soy, una madre que fue abandonada,
una mujer que sobrevivió al olvido. Le di permiso para publicar la entrevista. Solo le pedí que no la editara, que no le pusiera música triste ni dramatismo innecesario. Solo muéstrela como es, le dije. Si la verdad duele, que duela limpia. Una semana después, el video estaba en línea. Y lo que pasó después, ni yo ni Milagros lo esperábamos. Miles de personas comenzaron a comentar. Mujeres que decían sentirse igual. Hombres que se avergonzaban de haber dejado a sus madres solas. Jóvenes que prometían no repetir la historia. Se volvió viral. Mi historia. Mi voz. Mi cara. Y entonces, mis hijos lo vieron. Después de que el video se hizo viral, comenzaron a llegar mensajes de periodistas, abogados, incluso médicos que ofrecían revisar mi historial clínico gratuitamente. Milagros y yo supimos que era el momento de completar el rompecabezas. Empezamos por lo básico, los documentos. Ella imprimió copias de las escrituras originales de la casa que perdimos, del préstamo fraudulento, de la denuncia que Julián había querido presentar y que luego fue frenada misteriosamente. Teníamos la letra de su hermano en una servilleta, donde había firmado su nombre real por descuido, y la comparación con la falsificación. También teníamos recibos de los pagos que yo hice durante años, creyendo que saldaba una deuda justa. Pero lo más revelador fue una carta. Una que Julián había escrito poco antes de su muerte, en la que detallaba cómo su propio hermano lo había convencido de firmar como garante sin explicarle todo. Esa carta fue guardada durante años en una caja, con una nota que decía, para cuando Carmen lo crea necesario. También encontramos las autorizaciones médicas que Martín firmó para internarme. Decía que yo tenía principios de demencia senil, algo que nunca fue diagnosticado por ningún neurólogo. Revisamos mi historial clínico, ni una mención de deterioro cognitivo. Solo su palabra, y la costumbre de que la palabra de un hijo vale más que la de una madre anciana. Milagros también consiguió los nombres de las enfermeras que podían atestiguar cómo era mi día a día, cómo me desenvolvía, lo lúcida que estaba. Varias accedieron a dar su testimonio en audio. Una de ellas incluso dijo, Carmen tiene más memoria que yo. Organizamos todo, en carpetas físicas, digitales, y en una línea de tiempo que Milagros diseñó para el periodista. Era una historia armada con paciencia, verdad y pruebas. Ya no era solo una anciana hablando, era una mujer con respaldo. Y con razones. Sabía que mis hijos no podrían ignorar esto por mucho más. El primer intento de acercamiento vino de Mabel. Me llamó después de casi 4 años sin decir una palabra. Su voz sonaba nerviosa, temblorosa. Me dijo que había visto el video, que no sabía qué pensar, que tal vez fue todo un malentendido. Le pedí que viniera a verme. Dudó. Pero al día siguiente apareció en la residencia, con una bolsa de galletas y una mirada que no sabía si era de culpa o de miedo. Nos sentamos en el patio. Yo la miré, y por primera vez en años, ella bajó la cabeza. Mamá, no sabía que estabas así. Pensé que Martín hacía lo mejor para vos, murmuró. No pensaste nada, Mabel. Solo te acomodaste en el silencio, le dije sin levantar la voz. Le mostré el cuaderno. Le mostré las cartas. No para culparla, sino para que viera. Para que, al menos una vez, enfrentara la verdad. Me pidió perdón. Me abrazó. Pero algo en mí ya no era el mismo. Porque una disculpa no borra el abandono. No cuando duele tan profundo. Le pedí que hablara con sus hermanos. Que les dijera que yo quería verlos. Que no iba a vivir mucho más. Y que no me iba a ir sin hablar. Me prometió que lo haría. Que los convencería. Pasaron 2 semanas. Nadie vino. Nadie llamó.
Ese fue el primer intento, el primer encuentro, y también el primer desencanto, porque entendí que no todos quieren la verdad. Algunos prefieren la mentira cómoda, al espejo que los enfrenta. Un día, Milagros llegó corriendo con el celular en la mano. Carmen, mira esto, me dijo, con los ojos abiertos de sorpresa. El video que habíamos subido al canal del periodista había sido compartido por una cuenta importante dedicada a historias de adultos mayores. En menos de 24 horas, se llenó de comentarios y compartidos. Pero lo que realmente nos impactó fue un mensaje en particular, el de una mujer llamada Teresa, la hija del cuñado de Julián, la sobrina de mi esposo. Señora Carmen, acabo de ver su historia. Yo soy Teresa, hija de Ricardo. Siempre escuché rumores sobre lo que pasó, pero mi papá nunca quiso hablar. Revisando sus papeles antiguos, encontré una carpeta con documentos que podrían ser lo que usted menciona. Me gustaría hablar con usted. Milagros no lo podía creer. Llamamos a Teresa. Nos atendió de inmediato. Hablamos por videollamada. Era una mujer joven, respetuosa y muy clara. Nos dijo que su padre estaba enfermo, que últimamente deliraba, hablaba solo, y que un día revisando su escritorio encontró papeles con firmas falsas, cheques vencidos, incluso una carta nunca enviada, dirigida a Julián. Una confesión. Mi padre sabía que había hecho mal. Yo era muy chica cuando pasó todo, pero siento que si hay algo que pueda reparar es ahora. Le pedí que me enviara copias de todo. Lo hizo en menos de una hora. Milagros imprimió cada página. Y ahí estaba. La prueba que faltaba, una carta manuscrita, sin fecha, donde Ricardo admitía haber falsificado la firma, y donde decía que todo fue por desesperación. Esa prueba cerraba la historia. Era el nudo que nunca pude desatar. Y ahora, por fin, se soltaba. Yo no quería venganza, pero sí quería justicia, aunque fuera simbólica. Y ahora, ya no estábamos solas. Teresa ofreció declarar públicamente si hacía falta. Dijo que lo hacía por su madre, por su conciencia y por mí. Ese día, supe que ya no era solo una historia de dolor. Era también una historia de redención. Y que, aunque los responsables nunca pidieran perdón, la verdad, por fin, había encontrado su camino. Un domingo por la tarde, sin avisar, Martín apareció en la residencia. Vestía elegante, como siempre, con ese mismo gesto de superioridad que había tenido toda su vida. Pero sus ojos no sabían dónde mirar. Pidió hablar conmigo en privado. Lo llevamos al pequeño salón de visitas. Milagros me acompañó. No estaba dispuesta a estar sola con él. No después de todo. Martín se sentó frente a mí. Tardó varios minutos en decir una sola palabra. ¿Qué buscas con todo esto, mamá? Fue lo primero que dijo. Lo miré, con calma, con toda la serenidad que me dio la verdad. Lo único que siempre busqué, Martín, que me veas, que me escuches, que sepas quién soy. Él apretó los labios, miró a Milagros con desprecio. Vos la estás manipulando. ¿Vos me internaste para protegerme o para callarme? Le pregunté, sin levantar la voz. No respondió. Solo desvió la mirada. Milagros sacó la carpeta con las pruebas. Se la pusimos sobre la mesa. Le mostré la carta de Ricardo, los papeles, las declaraciones. Todo. Esto no es venganza. Esto es la historia que vos quisiste borrar. Pero está escrita. Y ahora, el mundo la sabe. Martín se levantó, nervioso. Caminaba de un lado a otro. Nos dejaste en ridículo, murmuró. Yo no hice nada que no hayan hecho ustedes primero conmigo.
Ustedes me mataron en vida. Solo que yo decidí volver. Entonces lo vi quebrarse. Por un segundo, vi a ese niño que alguna vez fui capaz de abrazar. Vi a mi hijo. No al hombre que me abandonó, sino al hijo perdido. Pero era tarde. Voy a pedir que se revise tu apoderamiento legal. No estás en condiciones de decidir por mí. Ya no, le dije con firmeza. Martín no dijo nada más. Salió sin despedirse. Esa misma semana, con ayuda del periodista, presentamos la documentación a una oficina de asistencia jurídica gratuita. Denunciamos el abandono, la internación injustificada, el uso indebido de apoderamientos sin sustento médico. No quería llevarlo a juicio. No quería tribunales. Solo quería recuperar mi nombre, mi libertad. La resolución tardó meses, pero llegó. El juez determinó que estaba en pleno uso de mis facultades y anuló la representación legal firmada por Martín. A partir de ese momento, yo era dueña de mis decisiones. Esa noche, volví a dormir tranquila. No porque gané algo, sino porque recuperé algo que nunca debí perder, mi voz. Después de la resolución del juez, mi vida cambió. Aunque mi cuerpo seguía igual de frágil, por dentro sentí que algo se había sanado. Ya no era una interna más. Era Carmen. Con nombre, con historia, con memoria intacta. Me ofrecieron mudarme a otra residencia, más pequeña, donde me trataran con el respeto que merecía. Pero no acepté. Quería quedarme ahí, donde había vivido mi peor dolor, y donde había iniciado mi renacer. Porque a veces hay que cerrar los ciclos desde adentro, con la frente en alto. Milagros siguió siendo mi compañía diaria. Juntas imprimimos una pequeña edición de mi historia en papel. Un cuadernito simple, con tapas suaves y hojas en blanco al final, para que quien lo leyera también pudiera escribir lo suyo. Lo llamamos Volver del Olvido. Lo regalamos en la residencia, en centros de jubilados, en ferias de barrio. Y cada vez que una mujer mayor me abrazaba con los ojos llorosos, sentía que mi vida todavía tenía propósito. Mis hijos no volvieron a buscarme. Solo Mabel llamó una vez más. Me agradeció haber contado la verdad, aunque le doliera. Me dijo que no sabía si tenía el valor de mirarme de frente. Le dije que el perdón empieza por el reconocimiento, y que la puerta de mi alma no estaba cerrada, solo esperaba sinceridad. Lucas nunca respondió. Martín tampoco. Y está bien, porque aprendí que la paz no siempre viene de afuera. A veces hay que construirla desde adentro, con los pedazos rotos que uno se niega a tirar. Mi historia no fue perfecta. Fui madre. Fui esposa, fui invisible, pero también fui fuerte. Y cuando todos creyeron que ya no tenía voz, volví con la verdad. Ahora, cada mañana, me levanto sin esperar nada, pero con el corazón tranquilo, porque viví para contarla, porque no me fui callada, porque la dignidad, incluso cuando la entierran, florece si uno la riega con memoria. Un año después de todo, sigo aquí. No sé cuánto tiempo me queda, pero aprendí que eso ya no importa tanto. Lo que importa es cómo se vive ese tiempo. Y yo, por primera vez en décadas, vivo con libertad, sin miedo, sin culpas. La residencia ya no es un castigo. Ahora es un lugar donde me conocen por mi nombre, donde las otras abuelas me preguntan cómo escribir sus propias historias, donde los jóvenes que vienen a hacer prácticas me saludan con respeto y hasta curiosidad. ¿Usted es la señora del video?, me dicen algunos. Y yo sonrío, porque ya no soy la que todos olvidaron. Soy la que volvió. Milagros se ha vuelto parte de mi familia. Viene incluso los días que no le toca trabajar. Me trae libros, frutas, y a veces nos sentamos a escuchar música,
de esa vieja, de mi época. Me cuenta de su vida, de su madre, de su infancia. Yo le hablo de mis sueños, de lo que todavía quiero dejar escrito. Un día trajo a su hija, una niña de 7 años. Se me acercó tímidamente y me dio un dibujo. Era una señora con pelo blanco y un cuaderno en la mano. Abajo decía, gracias por contar la verdad. Lloré. No por tristeza. Lloré porque entendí que mi historia no solo sirvió para sanar mis heridas, sino para sembrar algo en otros. Para abrir conversaciones. Para recordarle a la gente que las madres también tienen voz, que las abuelas también sienten, que el amor no se cancela con el tiempo ni se esconde detrás de excusas. En una ocasión, durante una charla que organizamos en el centro comunitario del barrio, una mujer se me acercó y me dijo, «Usted me dio el coraje para buscar a mi mamá después de 10 años. Pensé que ya no me iba a perdonar, pero me abrió la puerta». Yo solo le sonreí, porque no necesitaba más pruebas de que había hecho lo correcto. Tal vez mis hijos nunca vuelvan. Tal vez nunca se animen a mirarme a los ojos. Pero ahora sé que no me fui sin luchar, que no me callé, que, aunque me dieron por muerta, volví. Y eso, para una mujer como yo, ya es una victoria. Si algo aprendí en esta vida, es que no hay dolor más grande que sentirse invisible para quienes uno más ama. Ser madre fue mi mayor orgullo, pero también mi mayor herida. Porque nadie te prepara para que un día tus propios hijos te cierren la puerta, sin decir adiós. Durante mucho tiempo pensé que el silencio era lo que me tocaba, que era parte de envejecer, que ya había vivido suficiente, y que por eso debía aceptar la soledad sin quejarme. Pero no. Nadie merece ser callado. Nadie merece ser dejado de lado por envejecer. La dignidad no tiene fecha de vencimiento. Cuando decidí contar mi historia, no lo hice por revancha. Lo hice porque me negaba a que mi paso por esta vida terminara en un rincón, sin que nadie supiera quién fui. Porque no fui solo una madre. Fui una mujer, una trabajadora, una luchadora silenciosa. Y esa parte de mí también merecía ser recordada. Hoy sé que muchas como yo siguen esperando una llamada, una visita, un te quiero que nunca llega. A ellas les digo, no se callen, no se borren, no se resignen. Su voz importa, su historia vale. Y si alguna vez sienten que ya no tienen fuerza, recuerden que mientras haya verdad en el corazón, siempre hay algo por lo que vivir. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Esta historia no es solo mía, también puede ser la tuya, la de tu madre, tu abuela o la de alguien que aún espera ser recordada. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Te gustaría contar tu historia? Me encantaría leerte. Déjame tu comentario, suscríbete al canal y comparte este video. Me ayudarías mucho a seguir dando voz a quienes han sido silenciadas.